Hola, mi nombre es Darío Alpern y hoy vamos a ver un ejemplo de paginación. Vamos a ver un ejemplo básico de paginación que usa 5 páginas grandes de 4 megabytes cada uno para acceder a los primeros 20 megabytes en Identity Mapping, lo que quiere decir que las direcciones físicas van a ser iguales a las direcciones lineales en este rango. Y reservaremos una página de forma tal que el buffer de video comience en la dirección lineal 0x80 millones. Para comprobar que la paginación anda bien, el programa borra la pantalla y luego muestra un texto. El programa de ejemplo es un código viejo que requiere que el box tenga la imagen de BIOS instalada y que hagamos un bootloader en el medio de almacenamiento simulado, de forma tal que cargue nuestro código a partir de la dirección física 0x8000. El objetivo aquí es reemplazar este código para que funcione en una ROM, como en el resto de los ejemplos de esta serie. Primero vamos a ver cómo inicializar las tablas de paginación y luego veremos cómo funciona el código. Para la página correspondiente al buffer de video, debemos traducir de la dirección lineal 0x80 millones a la dirección física 0x000b8000. Para ello, convertimos los 20 bits más significativos de la dirección lineal a binario y luego calculamos el índice del directorio de páginas como los 10 bits más significativos y el índice de la tabla de páginas como los 10 bits menos significativos. De esta manera obtenemos que el índice del directorio es 0x200 y el de la tabla de páginas es 0. Ahora veremos qué se debe escribir en la entrada de directorio y en la entrada de la tabla de páginas. En la entrada de directorio hay dos campos, base y atributos. La base apunta a la tabla de páginas, que en nuestro caso va a estar ubicada a partir de la dirección física 0x00501.000. El atributo es un campo de bits. A nosotros nos interesan los bits usuario supervisor, bit 2, que debe valer 0 para supervisor, la habilitación de escritura bit 1, que vale 1 en nuestro caso, y el de presente bit 0, que también vale 1. De esta manera el atributo vale 3. Uniendo ambos campos, resulta que tenemos que escribir el valor 0x00501.003 en la entrada del directorio. En el caso de la tabla de página, en el campo base se escribe la dirección física de la página. En el caso del buffer de video, la página comienza en la dirección física 0x00b8000. El atributo tiene el valor ya calculado. Uniendo ambos campos resulta el número 0x00b8003. Para ver cómo se escribe la información correspondiente a las 5 páginas grandes en el directorio, lo primero que vamos a hacer es calcular los atributos. El bit page size, bit 7, vale 1, y el bit usuario supervisor, bit 2, debe valer 0 para supervisor. La habilitación de escritura bit 1 vale 1 en nuestro caso, y el de presente bit 0 también vale 1. De esta manera el atributo vale 83 hexa. Uniendo las bases con los atributos, resultan los valores indicados. Ahora vamos a ver cómo funciona el código. Apretamos F11 para ver los números de línea. El encabezado muestra cómo debe quedar el directorio de páginas y la tabla de páginas. Entonces, figura para cada índice qué valor debe haber. Por ejemplo, como vimos anteriormente, en el índice 000 del directorio de páginas se debe encontrar el valor 00083, como vimos antes. En la siguiente entrada tendrá que estar la 400.083 y así sucesivamente. En el índice 200 hexa tendrá que figurar el puntero a la tabla de páginas, que se encuentra a dirección 501.000, y el resto de directorio debe figurar con ceros, que significa que no existe ninguna entrada, o sea que todas las entradas están ausentes. Con respecto a la tabla de páginas que se encuentra en la dirección 501.000, tenemos que la única entrada válida es la primera entrada de todas, que tiene índice 0, que debe valer B8003, como ya explicamos.
Ahora bien, acá tenemos algunos equates. Inicio de tabla de paginación, comienza a 500.000. La idea es que el directorio de páginas esté en la dirección física 500.000 y la tabla de páginas en la dirección física 501.000. Entonces tenemos otro equate que es el inicio directorio de páginas, que es igual al inicio de tabla de paginación, como ya dijimos, y la tabla de páginas en la página siguiente. La dirección lineal de video se encuentra en la 80 millones, como ya definimos en el enunciado. Después tenemos un org 8000 hexa para decir que el código arranca en la dirección 8000 hexa. Esto es parte de lo que hay que eliminar. Después tenemos un jump que arranca al inicio del programa. Luego viene la GDT. En la GDT tenemos el primer descriptor, que es el nulo. Después tenemos descriptor de código. El descriptor de código es un segmento flat de 4 GB con nivel de privilegio 0. Y un descriptor de datos que también es un descriptor flat, o sea que tiene base 0 y límite 4 GB y nivel de privilegio 0 también. La longitud de la GDT lo definimos con pesos menos GDT. Y finalmente tenemos la imagen de GDTR, donde se define primero el límite de la GDT, que es su longitud menos 1, y luego la base de la GDT. A continuación tenemos un texto de prueba, ese define byte. Esto es una prueba y fíjense que tiene un 0 a continuación, que es un terminador para decir dónde se acaba el string. Esto es habitual en el lenguaje C, donde todos los strings terminan con un 0 al final. Entonces se llama terminador. Luego arrancamos el programa con inicio. Limpiamos los flags de interrupciones. Ponemos a 0 el flag de dirección, que significa que las instrucciones de cadena van en sentido ascendente. Luego cargamos el registro GDTR según lo que diga la imagen. Pasamos a modo protegido y hacemos un salto intersegmento para pasar al segmento de 32 bits. Una vez que estamos en el segmento de 32 bits, cargamos el resto de los registros de segmento DS, ES y SS con el selector de datos. Y luego inicializamos el puntero de pila con el valor 8000 hexa. A continuación llamamos a la subrutina para activar el gate A20, que es un flip-flop que tiene la PC, que va a una compuerta AND cuya otra entrada es el bit de address 20 del procesador. Cuando está a 0 es compatible con el procesador 8088 en modo real. Como ahora no necesitamos esa compatibilidad, activamos el gate A20 y de esa manera el bit A20 del sistema es el mismo que entrega el procesador. Luego lo que tenemos que hacer es borrar las tablas de paginación usando instrucciones de cadena, como por ejemplo en este caso rep stosd. Entonces en el registro EDI, que es el puntero destino, le pasamos la dirección física del inicio de la tabla de paginación. Luego ponemos la cantidad de wwords en el registro contador SX y finalmente colocamos el valor EAX a 0 para borrar todo. Finalmente ejecutamos la instrucción de cadena. Luego de ello vamos a inicializar las 5 entradas del directorio de páginas poniendo el contador a 5. Y acá colocamos en el registro EAX, ponemos el valor inicial que se debe escribir, que es 0083. Luego cargamos en la entrada de directorio ese valor 83. Apuntamos a la siguiente entrada de directorio, sumándole 4. Y luego incrementamos el valor de EAX en 4 millones para apuntar a la siguiente base, o sea de 83 pasaría a 400.083. En el siguiente loop iría a 8.083 y así sucesivamente. Y cerramos el ciclo con loop ciclo. Una vez que tenemos las 5 páginas grandes escritas en el directorio de páginas, lo que debemos hacer es inicializar en las tablas de paginación lo que corresponde al buffer de video. Entonces lo que hago es cargar en el directorio de páginas, fíjense que es inicio de directorio de páginas más
800, que es el 200 hexa que habíamos calculado, que es el índice, multiplicado por 4, que es el tamaño de cada entrada. O sea, 200 hexa por 4 es 800 hexa. Y el contenido es 501.003, como ya habíamos calculado previamente. Y luego en la tabla de páginas, en la primera entrada de la tabla de páginas, cargamos B8003, que es el valor que habíamos calculado también previamente. Una vez que ya tenemos directorio de páginas y tabla de páginas inicializado, lo que debemos hacer es cargar el puntero al directorio de páginas en el registro CR3. Entonces se pone NAX el puntero al directorio de páginas y luego cargamos CR3. Luego, como tenemos páginas grandes, debemos cargar el Page Size Enable en CR4. Entonces Page Size Enable es el bit 4 de CR4 y acá con estas tres instrucciones lo cargamos. Y luego habilitamos la paginación poniendo a 1 el bit 31 de CR0. Una vez cargado el valor de CR0 ya está habilitada la paginación y a partir de ese momento el procesador realiza las traducciones de direcciones lineales a direcciones físicas. Entonces lo próximo que vamos a hacer es borrar la pantalla utilizando la traducción que hace el procesador. ¿Eso qué significa? Significa que en EDI no le vamos a pasar la dirección física del buffer de video, sino le vamos a pasar la dirección lineal, que era 80 millones. Eso se carga en el puntero destino. Luego el contador lo cargamos con la cantidad de caracteres que tiene el buffer de video, que son 25 líneas por 80 columnas. Luego cargamos EAX con los atributos, que es 7, blanco sobre negro, y 20, que es el espacio. Y luego con rep STOSW se realiza el borrado de pantalla. Luego cargamos el puntero del texto al registro ESI. Cargamos EDI otra vez con el puntero al buffer de video para que muestre en la esquina superior izquierda de la pantalla el texto de prueba. Y luego con este ciclo mostramos el texto de prueba. Fíjense que para terminar el ciclo lo que hago es comparar el carácter leído del string con 0. Entonces cuando llega al terminador se va del ciclo. Y finalmente entra al modo halted, que simplemente ejecutar la instrucción hold y volver a modo halted si es que llegó alguna interrupción. Luego viene la rutina de activar gate a 20, que bueno, no es muy relevante, pero bueno, ahí están las instrucciones que realizan la tarea. Ahora, obviamente esto no va a funcionar como imagen de ROM, porque esto arranca en dirección 8000 hexa, entonces hay que hacer cambios al código para lograr que funcione como corresponde. Entonces lo que voy a hacer es abrir un archivo reciente que es, por ejemplo, un ejemplo de interrupciones que tenía de antes. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, copio los rellenos al final del ejemplo de paginación. Con esto ya tengo el relleno que va al final de la ROM. Luego de eso, lo que debo hacer es borrar el ORG 8000, que ya no me sirve más. Después lo que debo hacer es inicializar todo lo que es video, PCI, etcétera, que lo hacía la BIOS. Como acá ya no hay más BIOS, se acuerdan que hay un include que debo cargar que es initpci.inc. Entonces lo que voy a hacer es, en el programa de ejemplo de interrupciones, me agarro el include initpci.inc y lo voy a poner justamente en modo real, como corresponde. Porque este include no funciona en modo protegido, funciona solamente en modo real. A continuación, lo que voy a hacer es, bueno, salgo y voy a copiar
del ejemplo anterior el init.pci.inc. Entonces yo tengo el ejemplo de paginación ASM, init.pci.inc y box.cfg. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es recompilo el programa a ver qué pasa. Bueno, fíjense que ahí en la línea 129 ya hay un error. F11, cargar número de línea. Línea 129 es la que hicimos ahí. Comienzo segmento, claro, no existe la palabra comienzo segmento. Entonces lo que voy a hacer es poner comienzo segmento, dos puntos, y ahora recompilo de nuevo. Ahí compiló. Ahora si yo quiero correr el box, bueno, ahí ff0 está en el lugar correcto. Fíjense que hay un jump. Hago step y ejecuta correctamente CLI, CLD, etcétera. Pero lo que yo necesito hacer es poner un punto de parada, porque ahora lo que va a ejecutar es el include PCI, que es muy largo, y no quiero correr paso a paso la inicialización de PCI. Entonces salgo y con el Kate voy a poner un Magic Breakpoint justo después de include PCI.inc. Acuérdense que el Magic Breakpoint es con exchange bx, bx. Salvo, me voy, recompilo y ejecuto el box. Ahora fíjense que cuando le doy continue no pasa nada. No paró en el punto de parada. ¿Por qué no para en el punto de parada? Vamos a mirar en el box.fg y resulta que en el box.fg, fíjense que está comentado Magic Breakpoint, entonces lo descomentamos, lo salvo y corremos de nuevo. Damos continue y ahí paró en el punto de parada. Fíjense que está el LGDT, que justamente está por cargar el GDTR, ¿no? Damos step. Fíjense que GDTR está con el valor incorrecto, no está bien, porque GDTR tendría que apuntar a la ROM y no está apuntando a la ROM, está apuntando a 00000, que está mal. Entonces acá hay que hacer algunas correcciones. Bueno, fíjense que la GDT, que está en la imagen de GDTR, está apuntando a esta etiqueta que dice GDT. Esta GDT es un offset, no es la dirección lineal. Entonces al offset hay que sumarle la base del segmento de código. Entonces le vamos a poner 0x cuádruple f cuádruple 0. ¿Está bien? Entonces tenemos la base de la GDT. Y luego, una vez que cargamos cuádruple f cuádruple 0, vamos a ver qué es lo que ocurre. Compilamos y corremos el box de nuevo. Continue. Y cuando le doy step, vamos a ver cuánto vale el GDTR. GDTR sigue valiendo 0. Cosa que está mal. Y lo que vamos a hacer es
problema que se plantea es que el LGDT tiene como argumento imagen GDTR, pero esta imagen GDTR está apuntado por el data segment. Nosotros lo que necesitamos es que esté apuntado por el code segment. ¿Por qué? Porque el único registro de segmento que apunta a la ROM en este momento es el code segment. Entonces vamos a poner cs2 puntos, salvamos, compilamos, bueno, vemos continue y step. Vemos el GDTR y la GDTR tiene un valor FF002. Está un poco mejor, pero no está bien del todo. Faltan los FF de la izquierda, porque la ROM tiene 4 Fs y 4 ceros en el arranque. Y acá dice 00 FF002. Entonces hay que corregir eso. Para corregir el problema de los dos niveles a cero que están a la izquierda, con respecto al GDTR, lo que hacemos es agregar el O32, que lo que hace es agregar el prefijo 66 hexa, con lo cual ahora sí toma los valores correctos de GDTR. Recompilamos y corremos de nuevo el box. Continue, step, y fíjense que ahora el GDTR tiene valor correcto, ¿no? FFF002. Ahora le doy step de nuevo y ahí entré a modo protegido. Fíjense, si yo le pongo info GDT, fíjense que tengo los valores correctos, ¿no? Tanto de segmento de código como de segmento de datos. Ahora fíjense que hay un error acá, otro error más. ¿Por qué? Porque el jump far, fíjense que dice 8, que es el selector correcto, que es el selector de código, pero el offset es incorrecto, dice 136E, cuando en realidad tendría que haber sido cuádruple F 136E. Entonces vamos de nuevo al código fuente. Y en el jump intersegmento lo que falta otra vez es sumarle 0x cuádruple F cuádruple 0. ¿Por qué? Porque modo protegido apunta a este offset que está acá, pero nosotros necesitamos la dirección lineal. La dirección lineal es el offset más la base del segmento. Entonces salvo, me voy, recompilamos y le doy el box. Ponemos continue, step, 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 y sigue estando con 136E. ¿Por qué está con 136E? Eso ocurre, si lo editamos de nuevo, con el Kate. Fíjense que tenemos los valores correctos, modo protegido FF000, pero el problema que se plantea es que por defecto, como estamos en un segmento de 16 bits, el box trunca lo que sería, digamos, los bits más significativos, o sea, el FFF se va y no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es poner the word, jump the word, y de esa manera toma los 4 bytes del offset, porque el default es word, que son de 16 bits nada más. Entonces recompilamos y ejecutamos con box, damos step, bueno, continue, step, 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 y fíjense que ahora sí están los 4 Fs a la izquierda. Entonces cuando yo doy step otra vez más, fíjense que ahora aparece la información correcta correspondiente al segmento de 32 bits. Ahora lo que voy a hacer es correr hasta habilitar la paginación. Entonces para eso, en FFF13DA escribo CR0, que es cuando se habilita la paginación.
le doy continue, y cuando le doy step, fíjense lo que ocurre acá, que dice physical address not available, lo que significa que algo está mal. Entonces si yo pongo info tab, con info tab yo veo la traducción de direcciones lineales a direcciones físicas. La traducción aparentemente estaría bien, porque tengo los primeros 20 megas, que son de 000 a 13 FFFFF, aparece la misma información, o sea, el Entity Mapping estaría andando. Y luego, en la dirección lineal 80 millones a 80 millones FFF, tenemos el buffer de video que arranca en B8000 y termina en B8 FFF. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá tenemos un problema, porque la dirección lineal es cuádruple F 13DD. Esta dirección lineal no se corresponde con las direcciones habilitadas con el InfoTab. Entonces, lo que hay que hacer con este programa es agregar la traducción. Entonces salimos, le damos al Kate. Hay que inicializar el directorio de páginas con la nueva entrada. Entonces, por ejemplo, lo podemos poner por acá. Le ponemos move de Word, por ejemplo. Vamos a hacerlo así para hacer más rápido. La última entrada es FFC, porque la última entrada del directorio de páginas es el que controla los últimos 4 megas, que es donde está ubicado justamente la ROM. Entonces, lo que voy a hacer es que apunte a los últimos 4 megas. O sea, fíjense que como 4 megas es 004, los primeros 3 nibles, entonces pongo FFC, es el último bloque. Y luego pongo los atributos con 83, igual que como está acá, para poner el page size a 1, y luego usuario supervisor a 0, habilitación de escritura a 1 y presente a 1. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Salvo esto, NASM. Bueno, continue de nuevo. Vamos de nuevo a una vez que entré al segmento de 32 bits, puedo buscar la dirección correspondiente a la habilitación de paginación, que es justamente en esta dirección, cuando se escribe CR0. Le doy continue. Ahora le pongo step. Y fíjense que ahora sí, no tiene problema, digamos, de encontrar el 13E7. Fíjense que ahora yo le doy InfoTab. En InfoTab aparece la nueva traducción, que es con Identity Mapping, los últimos 4 megas, que es correcto. Entonces el step anda correctamente. Bueno, ahí está comenzando a borrar pantalla, no puedo borrar step porque tengo que hacerlo 2000 veces. Pero bueno, le doy continue. Y ahora vamos a ver qué hay en la consola, ¿no? Fíjense que no se ve nada, ¿no? Que sigue habiendo errores. Le doy break. Está en el modo halted. Como no se ve nada en la pantalla, lo que podemos hacer para ver qué es lo que ocurre es ver qué es lo que hay en el buffer de video, a ver qué fue lo que se grabó. Entonces para eso lo que se puede hacer es para view physical memdump a partir de la dirección B8000. Entonces acá vemos justamente a partir de la dirección B8000 vemos todos los atributos a 7. Eso quiere decir que sí se borró la pantalla, pero no se muestra ningún string. Tendría que estar todos los caracteres ASCII correspondientes al string que acá no figuran. Así que hay que ver qué es lo que ocurrió con el loop que cargó el string en pantalla, el string de prueba.
Bueno, lo que voy a ver ahora es justamente por qué no está mostrando nada en el video. Entonces vamos a darle continue de nuevo. Step. Y ahora sigamos. Cuando muestra el video, fíjense que luego de borrar la pantalla, el Move SI no apunta a la ROM, está apuntando al principio, 000020. ¿Eso por qué ocurre? Eso pasa porque si yo voy al ciclo de mostrar caracteres, justo antes de esto dice Move SI, texto. Ese texto es otra vez un offset. Tengo que sumarle el inicio de la ROM. Entonces salvo, recompilo, corro el box, le doy continue de nuevo, y si ahora miro, digamos, que se ve, dice esto es una prueba, lo cual significa que el programa anda correctamente. Bueno, espero que esto le haya sido de utilidad. Hasta luego.